Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Bueno, pues estamos llegando poco a poco al final del curso, no nos queda mucho, tan solo pues un par de APIs. Y vamos a comenzar en este vídeo el abordaje de la nueva API WebWorker, que nos permite el uso de esta API en la especificación HTML5. Bueno, pues poder realizar con JavaScript programación multiproceso o programación concurrente, también denominado así por muchos libros, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, JavaScript no fue inventado en principio, porque ya tiene bastantes años, con el objetivo de realizar aplicaciones complejas de tipo escritorio, pues como por ejemplo puede ser C++, o C, o Java, o muchos otros lenguajes de propósito general. Debido a que no se inventó con este propósito, pues trae problemas de base o de diseño o de naturaleza, como se les quiera llamar. Y uno de esos problemas es el problema del multiproceso. En principio, un programa elaborado con JavaScript solamente puede ejecutar un proceso a la vez. Es decir, el código de nuestro programa en JavaScript tan solo podrá dedicarse a una tarea. Y esto, cuando vamos a realizar aplicaciones más o menos complejas, pues es un problema, ¿no? Como JavaScript, tal y como vimos en los primeros vídeos de este curso, fue adquiriendo con el tiempo pues una importancia cada vez mayor y se descubrió que se le podía destinar a cosas más complejas, llegó el momento de inventar una fórmula, una alternativa para poder realizar programación multiproceso, es decir, que un programa de JavaScript sea capaz de ejecutar más de un proceso a la vez. Bien, ¿qué solución nos ofrece la API WebWorker para solucionar este problema? Un problema de base del lenguaje JavaScript. La solución pasa por lo siguiente, mirad. Por un lado tenemos nuestro código JavaScript principal, ¿no? Un código JavaScript que hará lo que sea, cualquier cosa. Nos surge la necesidad de, a la vez que este código ejecuta su proceso, ejecutar un proceso diferente. En ese caso lo que haremos será crear un segundo archivo JavaScript diferente, independiente, con su extensión JS, con lo cual pues ya podíamos tener dos. Por un lado, el archivo principal con su extensión JS y por otro lado, un segundo archivo de código JavaScript también con su extensión JS. Ese segundo archivo será el encargado de ejecutar ese segundo proceso a la par que el primero. A este segundo archivo de JavaScript es lo que se le denomina, desde esta API WebWorker, archivo u objeto worker. Y una vez que ya tenemos estos dos archivos independientes, ¿cómo hacemos que se comuniquen entre sí para poder trabajar a la par y que mientras el principal ejecuta su proceso, el worker o secundario pues también esté ejecutando su proceso? Bueno, pues esto lo hacemos mediante mensajes. Por un lado tenemos nuestro archivo principal, por otro lado tenemos el archivo worker y la manera de funcionar sería la siguiente. En el momento preciso en el que tengamos la necesidad de ejecutar un segundo proceso, nos comunicaremos desde el archivo principal con el archivo worker a través de mensajes. Es decir, generaremos un mensaje de texto que será lanzado o trasladado hasta el archivo worker. Este archivo worker recibe ese mensaje de texto que necesitamos procesar del archivo principal. Y una vez que lo recibe y lo procesa, lo devuelve procesado de nuevo al archivo principal. Y esta es la forma en la que los dos archivos se comunican. Y repito, la comunicación entre ambos archivos siempre se realiza mediante mensajes de texto y utilizando técnicas que hemos visto en el vídeo anterior, con el evento message, con el método postMessage, etc. ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre vamos a trasladar esto que acabamos de ver en la presentación de PowerPoint a una página web, a un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo enormemente simple para que veáis cómo se construyen los archivos y cómo se comunican entre sí. El ejemplo que voy a realizar yo no tiene utilidad ninguna y lo que voy a realizar a continuación también se puede utilizar, o se puede realizar, mejor dicho, y de forma más sencilla, utilizando técnicas vistas anteriormente. Pero el objetivo, como digo, de este ejemplo que vamos a poner simplemente es ver cómo funciona. Una vez que veamos cómo funciona y se entienda el funcionamiento, pues cada uno lo podría complicar tanto como quisiera dependiendo de sus necesidades. Así que, pues vámonos como siempre a nuestro entorno de desarrollo favorito, en mi caso el Dreamweaver, y vamos a elaborar los archivos necesarios para desarrollar el ejemplo.
Y bien, una vez que estamos ya dentro de Dreamweaver, en mi caso, pues yo ya he creado la plantilla a partir de la cual vamos a comenzar este ejemplo, que es la de siempre. Voy a abrirla con F12 porque ni siquiera tiene dado el formato, pero partimos de un archivo HTML que tiene un pequeño formulario y luego a la derecha, aunque todavía no lo vemos porque no hay ninguna regla CSS que delimite este área, tenemos la zona de datos. Lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a establecer o introducir un texto en este formulario, en este cuadro de texto. Ese texto será enviado al archivo worker. El archivo worker lo va a procesar. El procesamiento que va a hacer va a ser extremadamente sencillo. Lo único que va a hacer con este texto que le vamos a mandar al worker es agregar pues delante 3 o 4 palabras y una vez que ya ha agregado a ese texto 3 o 4 palabras delante, nos lo devuelve procesado a nuestro archivo principal. Es el ejemplo más sencillo que se puede realizar de esta API Web Worker y veremos pues cómo hay un momento en concreto en el cual pues nuestra aplicación web está realizando dos procesos a la vez. Va a ser, como el ejemplo es muy sencillo, va a ser un momento muy puntual, pero va a ocurrir y digo yo que lo veréis, ¿no? ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por darle formato CSS a nuestro archivo, con lo cual nos vamos a nuestro editor web y le decimos que vamos a crear un nuevo CSS y este CSS pues va a ser muy parecido a lo que hemos hecho otras veces, ¿no? Incluso creo que podéis utilizar algún archivo CSS de vídeos anteriores. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser pues establecer dos formatos tanto para la zona de formulario, que ya la tengo nombrada, con el atributo ID correspondiente, como a la zona datos. Entonces a la zona formulario le voy a decir para empezar que se coloque a la izquierda y que lo que hay a continuación lo rodee. Le voy a decir que hay una distancia desde el contenido al borde del contenedor de 30 píxeles y le voy a decir también, para verlo bien, que delimite pues esta zona con un borde de 2 píxeles que va a ser de tipo punto, dotted, y que va a tener un color, pues por ejemplo, azul o rojo. Azul, qué más da. Esto es para verlo simplemente, ¿no? Y una vez hecho esto, pues cerramos. Y la zona datos, pues también utilizamos un selector de tipo ID, eso sí, lo voy a escribir bien. Pues va a tener también un float left, aunque no va a haber nada a continuación, pero bueno, va a tener un ancho con el atributo width de 600 píxeles, va a tener una separación de la izquierda pues de 50 píxeles, va a tener un espacio del contenido al contenedor de 30 píxeles y va a estar delimitado por un borde que va a ser de 2 píxeles también va a ser de tipo puntos y en este caso pues va a tener un color diferente, pues si el otro era azul, este va a ser rojo. Vale. Una vez hecho esto, cerramos. Guardamos cambios en nuestra hoja de estilos. Bueno, yo no guardar cambios la guardo por primera vez. La voy a llamar, por ejemplo, estilos worker. Y ahora agregamos esta hoja de estilos, como hemos hecho siempre, con una etiqueta de link rel style sheet href y la buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está. Y vamos a ver, una vez que hemos hecho esto, pues guardamos cambios. Vamos a ver con F12 qué es lo que hemos realizado, ¿no? Luego entonces, como la tenía abierta, F5, y bueno, pues aquí veis claramente la zona del formulario y la zona de datos. El texto ya procesado por el worker será devuelto a la zona de datos, es decir, se lo enviamos desde el formulario al worker, el worker lo procesa y al devolverlo procesado nosotros lo que hacemos es verlo en la zona de datos. Bien, pues una vez hecho esto tenemos que crear el código JavaScript principal de nuestro documento. Luego entonces lo que hacemos es crear una nueva hoja externa de JavaScript. Lo primero que voy a hacer va a ser guardarla y la voy a guardar con el nombre de Web Worker, al igual que la página web, pero en este caso tendrá extensión JS. Con lo cual aquí tenemos ya nuestro primer archivo JavaScript, ¿no? Bien, como siempre, pues vamos a decirle, voy a poner el zoom, vamos a decirle que la ventana se mantenga pues a la escucha del evento cargar, es decir, load, y que cuando cargue llame a una función a la cual como siempre vamos a llamar comenzar y como tercer argumento false. Una vez hecho esto, que creamos la función comenzar, voy cerrando la llave ya. Y en esta función comenzar, pues empezamos por identificar
las zonas de nuestra página como hacemos siempre. La zona datos pues va a ser igual a document.getElementById y zona datos creo que lo llamé. Bueno, pues identificada queda. También vamos a identificar a nuestro botón, el botón del formulario. Hay un botón para poder enviar la información, pues botón es igual a document.getElementById y en este caso pues botón, porque así lo hemos llamado en la página web. Y luego vamos a poner a este botón a la escucha, botón.addEventListener, para que cuando el usuario haga clic sobre él, llame a una función a la cual vamos a llamar enviar y que todavía pues no tenemos confeccionada. Hasta aquí nada nuevo, esto ya lo hemos hecho en numerosas ocasiones. Viene la novedad. Lo que tenemos que hacer ahora es crearnos un objeto de tipo worker. Un objeto de tipo worker que nos va a devolver pues el código que almacenemos ahora después dentro de un archivo externo JavaScript, ¿no? Perdón que se me va esto. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues creamos una variable de tipo objeto a la cual voy a llamar trabajador. Ya sabéis que worker pues viene del inglés, ¿no? Y quiere decir trabajador, pues la podemos llamar así, por ejemplo. Y decimos que esto es igual a new worker, operador new, que ya hemos visto en otras ocasiones para construir un objeto. Y dentro del argumento de este objeto worker, pues tenemos que decirle qué archivo es el que contiene el código JavaScript del trabajador. Y es un archivo que todavía no hemos hecho. Pero cuando lo hagamos dentro de un instante lo pienso llamar así. Trabajador.js. Entonces, con esto lo que hemos hecho es crearnos un objeto de tipo worker. Y este objeto de tipo worker pues lleva en su interior ese código JavaScript que todavía no está construido y se almacenará en esta variable de tipo objeto denominada trabajador. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso es poner a este objeto a la escucha para que cuando reciba un mensaje, pues haga algo. Hemos visto antes que tenemos dos archivos, el código principal, JavaScript, y el código del worker. También hemos visto que estos dos archivos se comunican entre sí enviando mensajes. Luego, entonces, lo que estamos haciendo, o mejor dicho, lo que vamos a hacer a continuación es decirle a este archivo, que acabamos de construir con esta instrucción, se mantenga a la escucha, para que cuando reciba el mensaje, pues lo devuelva procesado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues trabajador, que es el nombre que le hemos dado a nuestro objeto de tipo worker, .addEventListener, y aquí pues le decimos que permanezca a la escucha del evento message que ya hemos visto en vídeos anteriores. Es decir, cuando ese objeto reciba un mensaje, va a llamar a una función que todavía no tenemos confeccionada, a la cual vamos a llamar recibido. Y como tercer argumento false. Bien, nuestra función comenzar ya estaría terminada. ¿Dónde está la novedad? Pues la novedad está en la creación del objeto de tipo worker y poner a ese objeto de tipo worker a la escucha del evento message. Cuando reciba este código JavaScript que todavía no hemos confeccionado, un mensaje por parte del código principal, se disparará ese evento message y llamará a la función recibido que todavía no hemos confeccionado. Lo que tenemos que hacer a continuación es crear la función enviar para que cuando el usuario haga clic en el botón del formulario, el texto que hay en el cuadro de texto del formulario sea enviado a este archivo, a trabajador.js. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues a continuación de esta función comenzar, creamos otra que se tiene que llamar enviar. Eso creo que está claro. Abrimos la llave de esta función enviar, la vamos cerrando ya, voy a subir un poquito el código. Bien. Y aquí pues hacemos lo siguiente, vamos a identificar con una variable lo que el usuario haya introducido en el cuadro de texto del formulario, que también hemos hecho muchas veces, pues document.getElementById, y aquí pues esto lo tenemos identificado en nuestra página web con el nombre de nombre, valga la redundancia, .value. Esta instrucción que hemos usado en multitud de ocasiones le está diciendo a nuestro código lo siguiente, almacena en esta variable el valor que hay en el cuadro de texto nombre. Una vez que tenemos almacenado en esa variable lo que el usuario ha introducido en ese cuadro de texto, lo que hacemos es decirle a nuestro worker que hemos llamado trabajador en la función anterior que envíe un mensaje con el evento método postMessage. Luego entonces le tenemos que pasar por parámetro lo que el usuario haya escrito en el formulario. Es decir, con esto le estamos diciendo, mira, vas a enviar un mensaje postMessage que va a llevar en su interior el texto que el usuario haya escrito en el cuadro de texto del formulario. ¿Y a quién se lo vas a enviar? Al objeto worker. Este objeto worker lo hemos definido en la función anterior.
Como no hemos puesto delante el var, hace que esta función sea global y la podamos utilizar desde cualquier función dentro de nuestro código JavaScript, ¿no? Con lo cual, nuestra función enviar ya está terminada. ¿Cuál nos queda? Nos queda por confeccionar la función recibido. Esta función recibido lo que tiene que hacer es, en la zona datos, escribir el texto procesado que recibimos del trabajador. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. A continuación de la función anterior, pues creamos otra función que se tiene que llamar recibido y esta función va a recibir por parámetro el objeto del evento, es decir, que cerramos la llave de la función. Bueno, una vez que hemos hecho esto, dentro de esta función le decimos que en la zona datos, que la hemos llamado así, inserte pues un código HTML que tiene que ser igual a E, es decir, el objeto desencadenante del evento del archivo worker.data. Y ya hemos visto la propiedad data en vídeos anteriores. La propiedad data hace referencia a los datos que acompañan a un objeto, en este caso al objeto E, que es el objeto desencadenante del evento del archivo worker. Bueno, esto más o menos es código que hemos visto en vídeos anteriores. Luego entonces, recapitulando, aunque todavía nos queda por construir el worker, recapitulando lo que estamos haciendo es, cuando el usuario hace clic, llama a la función enviar. Esa función enviar lo que hace es almacenar dentro de una variable lo que el usuario ha escrito en el cuadro de texto del formulario. Bien. Después lo que haremos es enviar un mensaje con ese texto a nuestro worker. El worker ha sido construido antes en la función comenzar. Además, ese worker está a la escucha de recibir un mensaje. Y cuando esto suceda, es decir, cuando el worker reciba el mensaje, se llamará a la función recibido que tenemos pues justo al final de este archivo. Todavía nos falta por construir el worker, ¿no? Que va a ser muy sencillo, pero ¿dónde está aquí la programación concurrente? ¿Dónde están los dos hilos de ejecución? Bueno, pues cuando nosotros ejecutemos esta línea de código, es decir, cuando se dispare el evento message del objeto worker, del trabajador, pues ese objeto worker, que estará en un fichero independiente y que todavía no hemos hecho, procesará la información. Y a la vez que está procesando la información, nosotros, por otro lado, desde el código principal, estamos haciendo una llamada a una función recibido. Luego, entonces ahí, aunque es un lapso de tiempo que casi no se distingue, ¿no? Pues hay cierta programación concurrente. Vamos a construir, que es lo único que nos queda, el archivo worker, que va a ser extremadamente sencillo, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Guardamos cambios primero en el archivo principal. Por cierto, este archivo principal, que hemos llamado web worker, debe ser linkado a nuestro documento HTML. Luego, entonces, antes de crear el worker, me voy al documento HTML, que ya se me olvidaba, y linkamos este archivo JavaScript pues con la etiqueta que ya conocemos, ¿no? Es decir, script src, lo buscamos, es webworker.js y cerramos la etiqueta script. Vale. Una vez hecho esto, ahora sí, guardamos cambios, nos vamos a archivo nuevo en Dreamweaver y le decimos que nos cree otra hoja de JavaScript diferente. Y este va a ser el código de nuestro worker. Y este código pues va a ser extremadamente sencillo. Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer, recordamos que este código, bueno, lo voy a guardar antes de nada. Archivo, guardar como, y lo voy a guardar pues con el nombre de, voy a quitar el zoom para que lo veáis bien, worker. Worker. No, perdona, se tiene que llamar trabajador. Hemos dicho que lo íbamos a llamar así, trabajador. Bien, pues una vez que ya hemos guardado este archivo que va a corresponder al worker, y lo hemos llamado trabajador, como digo, este archivo tiene que estar a la escucha, ¿no? Porque así se lo hemos dicho desde el código principal. Luego, entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar el método addEventListener, concretamente para que esté a la escucha del evento message. Y cuando este se produzca, pues vas a llamar a una función que, por ejemplo, la vamos a llamar mensaje recibido, como tercer argumento de addEventListener false. Es decir, la primera línea de este código es, oye, mira, ponte a la escucha y cuando recibas un mensaje, pues entonces me vas a llamar a esta función. Siguiente paso, crear la función. Función mensaje recibido. Y esta función pues va a recibir por parámetro el objeto desencadenante del evento, que como siempre pues lo llamamos E.
Aquí me falta, estoy viendo que me da un error el Dreamweaver y es porque me falta aquí la C de function. Bueno. El objeto desencadenante del evento que recibe por parámetro esta función, ¿quién es? El mensaje que le llega. Le va a llegar un mensaje, un texto, ¿no? Entonces, cuando le llegue ese texto, se dispara este evento, llama a esta función y le pasa por parámetro el objeto desencadenante del evento, es decir, el texto que está recibiendo en el mensaje. Bien. Una vez hecha esta función, pues aquí lo que hacemos es crearnos una variable, pues a la cual puedo llamar, por ejemplo, respuesta, y le digo que esto va a ser igual y esto es lo que va a procesar. Es decir, el procesamiento va a ser extremadamente simple, pero algo va a hacer. Pues, por ejemplo, el texto escrito en el cuadro es, y esto lo concatenamos a su vez con el mensaje con sus datos. Y una vez que hemos hecho esto, que va a ser el proceso que va a realizar este archivo, va a ser así de simple, lo que hacemos es devolver el archivo procesado, y eso lo hacemos utilizando el método postMessage respuesta, que es donde hemos almacenado pues el mensaje procesado. Es decir, recapitulando, voy a guardar cambios. Este archivo JavaScript, que es el worker, lo que va a hacer es estar a la escucha de recibir un mensaje. Cuando eso se produzca, va a llamar a esta función. Le va a pasar por parámetro el objeto desencadenante del evento, es decir, el mensaje propiamente dicho, y lo que va a hacer es almacenar en esta variable pues lo que recibe a través del evento con este texto. En eso va a consistir el proceso y enviará de vuelta la respuesta. La respuesta, que es la variable donde hemos almacenado el texto procesado. Y esto se estará realizando a la vez que el archivo principal pues hace sus cosas, ¿no? Recordamos que el archivo principal está llamando a su vez a la función recibido. Bueno, pues una vez hecho todo esto, pues guardamos cambios. Creo que no me he dejado nada por ahí. Ya solamente nos queda pues subir estos 4 archivos al servidor, estos que tenemos aquí. Y una vez que hemos subido estos archivos al servidor, tendremos que abrir en el navegador webworker.html, que es el archivo principal, y ver si funciona. Luego entonces nos vamos a nuestro gestor FTP, seleccionamos nuestros 4 archivos, los subimos al servidor y ahora pues abrimos el navegador y lo probamos. Lo que hay que hacer pues es lo de siempre, ¿no? Introducir el dominio, que en mi caso es píldorasinformáticas.com pruebas/webworker.html. Parece que ya ha cargado la página. Ahora aquí introducimos un texto, nombre, pues voy a introducir, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Y ahora cuando pulsemos en enviar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando pulsemos en enviar, este texto se le envía al worker, que está en un archivo independiente, ¿no? En cuanto enviemos ese archivo al worker, pues van a ocurrir varias cosas. Por un lado, el worker recibe ese mensaje, con lo cual se dispara el evento message que tenemos dentro del worker, y por otro lado, también estamos enviando un mensaje al trabajador, con lo cual se dispara el evento message que tenemos en el código principal. Al dispararse el evento message del código principal, llamaremos a la función recibido, cuyo cometido es escribir dentro de ese cuadro de texto el texto procesado. Y a la par se está disparando el evento message del worker, que está llamando a la función recibiendo mensaje, creo que la hemos llamado así, o mensaje recibido, y estará enviando la respuesta. Bueno, pues vamos a ver si funciona. Le damos a enviar y efectivamente pues parece que funciona. Bueno, pues yo creo que es el momento de que le deis al pause, miréis el código detenidamente y comprendáis el funcionamiento, ¿no? Porque cuesta un poco verlo en principio, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? El código de nuestro worker es extremadamente sencillo, pero este código se puede complicar todo lo que queramos. Incluso dentro de este worker podemos incluir APIs, que ya hemos visto, para que este archivo en su proceso haga cosas mucho más complejas, ¿no? Eso sí, hay que saber y recordar que la comunicación entre los dos archivos, el JS, el JavaScript principal, y el JavaScript del worker, debe realizarse siempre con mensajes de texto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos trabajando un poquito con la API Web Worker, pero no mucho más. Veremos cómo controlar posibles errores que pueden ocurrir cuando comunicamos un archivo principal con el worker.
pero esto ya lo haremos como siempre en el próximo vídeo, así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.